Que el Santo de Israel bendiga tu salir y bendiga tu entrar. Haga lo propio con los tuyos, los engrandezca, les permita crecer delante de su presencia. Abra los cielos sobre ti y sobre tu casa y te dé la lluvia, cual rocío, la temprana y también la tardía. Que seas ese varón, esa varona fructífera, fructífero en el Señor. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios. La palabra en el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los nombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana, mis amados. Bueno, mis amados, Pablo continúa en su argumentación, sí, diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes no son cualquiera. Ustedes no han entendido ni siquiera quiénes son ustedes. No solamente son los de la fe en Cristo Jesús, no solo son los hijos adoptivos del Eterno del Padre mediante la fe en Cristo Jesús, también mediante la fe en Cristo Jesús se les ha dado el don del Espíritu Santo. Y Él ha erigido, ha edificado, ha levantado un templo al interior de sus corazones. ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe? Este es el gran peligro que corre la iglesia cuando no tiene intimidad con el Espíritu. Cuando en lugar de buscar la presencia del Espíritu, da oportunidad, abre las puertas a espíritus de engaño, de mentira, a espíritus que les están revelando permanentemente lo que ellos quisieran escuchar. Cuando no se tiene al Espíritu Santo, aún en la iglesia, estando en la iglesia, cuando no se tiene el Espíritu Santo, se abren puertas a espíritus inmundos. Pablo está llamándole la atención a la iglesia de Corinto y le dice: oigan, abran los ojos, comprendan, ustedes son el templo del Espíritu de Dios. ¿No saben esto? Compréndanlo. Ustedes no son cualquiera. Ya no pueden vivir como vivían antes, actuar como actuaban antes, hablar con el lenguaje que usaban antes. Ahora ustedes son los depositarios, son los vasos en los cuales el Espíritu de Dios se ha derramado. Qué tremendo esto. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes son el lugar del culto. Ustedes son el lugar de la adoración. Son el lugar de la alabanza. Son el lugar de donde está el altar de Dios. Son el lugar del intercambio entre Dios y el hombre.
templo es eso. Así se resume eso. Ustedes son el templo. Pero Pablo va a entender que este templo está siendo profanado. ¿Sabe? Y cuando se profana el templo de Dios da tristeza. Hubo un rey, Manasés. Fue rey del reino del sur, del reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Su padre, Ezequías, había sido un buen rey temeroso de Dios. Óigalo bien. Y este niño comenzó a gobernar a los 12 años, pero no siguió el camino de su padre. En lugar de seguir la tarea que su padre venía realizando con el templo, lo que hizo fue introducir en el templo dioses paganos. Dentro del templo lo profanó. Sí. Manasés, su nombre quiere decir el que hizo olvidar. Y se entiende, se infiere, el que hizo olvidar la verdadera adoración. El que hizo olvidar al pueblo de Dios. Y cuando se profana el templo de Dios, vengo a contarles, ¿sabe cómo terminó Manasés? Entre grillos y cadenas. Terminó preso. Bueno, no terminó realmente así, pero fue llevado cautivo, fue llevado preso. Pero en medio de toda esta historia le tengo buenas noticias. Manasés, después de que fue encadenado, estuvo preso, puesto de rodillas, clamó al Dios de sus padres. Y dice la Biblia que Dios le restauró. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero le estoy diciendo que cuando se profana el templo de Dios, cuando se profana el templo del Espíritu Santo, lo único que llega al pueblo, al siervo, a la sierva, son cadenas, opresión, grillos, prisión. Ya no se es libre. Y le acabo de decir la forma de solucionar este problema. La forma de resolver esta situación difícil, esta situación de opresión, de esclavitud, de cadenas, de prisión, es dejando de lado, apartándose de todo lo que desagrada a Dios. Sí, como Manasés no quiso adorar a Dios en el templo, le tocó adorarlo desde una cárcel, le tocó clamarle a Dios desde una cárcel. Pero Dios le escuchó, ¿oyes? Y Dios le restauró, le restauró. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, por favor comprendan, entiendan, ustedes no son cualquiera, son templo del Espíritu Santo. Y si alguien profana este templo, si alguien mete dentro de su corazón a alguien diferente al Espíritu de Dios, entonces le va a suceder lo que le sucedió a Manasés. Dice Pablo, Dios le destruirá a él, lo llevará, le colocarán cadenas de opresión, grillos, será llevado preso, será prisionero del enemigo. Pero sabes, como te lo dije antes en la historia de Manasés, eso está en Segunda de Crónicas, creo que capítulo 33. Puedes humillarte. Si has venido profanando, si has estado, si estás profanando el templo del Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, hay solución todavía. Puedes pedirle perdón al Señor.
Puedes humillarte ante Él y puedes clamarle desde tu prisión, aún en medio de tus cadenas. Puedes clamarle a Él. Y si lo haces de todo corazón, con corazón sincero, contrito y humillado, Él no solamente te escuchará, también te restaurará. Tenlo por seguro. Sí, dice que dentro de nosotros hay un lugar santo. Que hay un lugar donde mora el Espíritu Santo. Es dentro de nuestros corazones, mis amados. Y dice, no se engañen a sí mismos. No, 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 no. No entorpezcan la obra de Dios, no entorpezcan la obra del Espíritu Santo, no renuncien a tener dentro de sí ese templo maravilloso y esplendoroso. Óigalo bien. No se llenen de sabiduría humana. Llénense de la palabra de Dios. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Pablo habla de esto con autoridad. Yo lo llamo el gran amigo del Espíritu Santo. Dependía para todo del Espíritu Santo. Sí. Óigalo bien. Pablo dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Nadie se deje engañar. Si alguno destruye este templo, Dios le destruirá a él. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, humíllese. Hágase ignorante para que conozca realmente la verdad. Los hermanos de Corinto tenían mucha sabiduría griega. Había mucha filosofía en sus mentes, en sus corazones. No había palabra en sus corazones. Había sabiduría del mundo. Pablo les está pidiendo de una u otra manera que desechen esto. Lo va a decir luego, ¿no? Pero abiertamente dice, ya dejen la pendejada, la bobada de estar mirando, poniendo los ojos en mí, en Apolos y en Pedro. Bueno, en el texto lo llama Cefas. Dejen de poner la mirada en los líderes. Por colocar la mirada en los líderes es que están cayendo en las trampas del enemigo. Por eso sinvergüenzas hoy están vendiendo terrenos en el cielo. Ay, ay, ay. Habría que cantarle la canción de Rafael Escalona, Una casa en el aire. Están vendiendo terrenos en el aire. Ni siquiera han podido salir, llegar a Marte. Pero ya están vendiendo terrenos más allá de la estrella Polaris. Qué ridículo es el diablo y qué estúpido. Aquellos que se dejan seducir y caen en los lazos de esos sinvergüenzas. Óigalo bien, mi amado, mi amada. Bueno, tienen que saber que hay que desechar de una u otra manera todo aquel conocimiento. Pablo lo va a decir más adelante, que no nos edifica en este camino. Y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todos están o todos estamos al servicio de los demás. Yo me gozo cuando los hermanos me honran. Tengo que decirlo, soy sincero. Pero tienen que saber que Dios no me eligió a mí para que me colocaran en un pedestal.
Dios me colocó a mí sobre el fundamento que es Cristo Jesús para ayudar a edificar. Así que, en últimas, más valor, si es que tuviéramos que valorizar, más valor tiene el rebaño de Dios que los mismos líderes del Altísimo. Óigalo bien, qué importante es que nosotros tengamos claro y puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, tengamos claro que somos esos templos del Espíritu Santo, que somos esos lugares donde la gloria de Dios se derrama, que dentro de nosotros está el lugar santísimo donde el Espíritu Santo irrumpe y entra para desarrollar intimidad, para alimentarnos y comunicarnos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para con nuestras vidas. No se deje guiar de espíritu de engaño. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.